Comenta muy bien Valenzuela que el neoliberalismo, la entrada sin ninguna restricción de productos extranjeros, sobre todo norteamericanos, destruye a la industria nacional. La industria nacional no puede competir contra los productos importados que son de mejor calidad, más baratos, y aparte tienen el prestigio de que son gringos. Los mexicanos así somos, preferimos un producto gringo que un producto mexicano. Como quiebran las empresas mexicanas, hay desempleo, y las salidas que ha encontrado la gente es migrar a Estados Unidos justamente. Tenemos 20 millones de paisanos del otro lado de la frontera. La otra salida son las actividades delincuenciales. El narco no hubiera crecido como ha crecido si no estuviéramos en un ambiente de desempleo. Si la gente no estuviera desesperada, no se metería al narcotráfico. Y por último, el comercio ambulante, el comercio callejero, el comercio informal. La Ciudad de México es un gigantesco tianguis que no termina nunca. Hay vendedores ambulantes en el metro, en cada esquina, en todos lados. Porque la gente, si no encuentra empleo, tiene que vender lo que sea. ¿Cuál fue el punto de inflexión en esto? Y lo digo desde mi experiencia también, que yo lo recuerdo, que era muy joven. Fue la firma del Tratado de Libre Comercio. Recuerdo que había un ambiente de entusiasmo con la firma del Tratado de Libre Comercio. Realmente triunfó Salinas en convencer a todos los mexicanos de que íbamos a ser un país del primer mundo, de que íbamos a ser socios de los norteamericanos. Recuerdo una entrevista que le hacen a Salinas y él dice: los mexicanos no queremos ayuda de Estados Unidos, queremos comercio. Parecería que estamos de tú a tú con Estados Unidos, negociando entre iguales, socios comerciales. El Tratado de Libre Comercio fue amarrarnos a Estados Unidos, reforzar la dependencia que de por sí ya había, y en su momento la izquierda mexicana, que en ese momento era el PRD, antes de que se corrompiera como es ahora, se opuso al Tratado de Libre Comercio y le pasaron la planadora en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. La planadora le pasó encima. Y era tan importante la firma del Tratado de Libre Comercio que creo que ya se nos olvidó que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas el día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio. Dijeron con mucha claridad, dijeron: el Tratado de Libre Comercio es una sentencia de muerte para el campesino mexicano, porque el productor mexicano de arroz, de frijol, de maíz no iba a poder competir contra las importaciones gringas. Yo, por curiosidad, en el supermercado, cada que hago las compras, veo de dónde vienen los productos, y la última vez que fui, de 8 marcas de arroz, todo es arroz importado. Ya no producimos nuestros propios alimentos. Con este campo quebrado, al campesino solo le quedan 2 vías: ir a Estados Unidos o sembrar amapola. Eso explica el crecimiento del narcotráfico. Es más rentable sembrar amapola o marihuana que sembrar alimentos. Entonces, el Tratado de Libre Comercio realmente ha sido una estocada a la economía mexicana, a la del pueblo. ¿Por qué? Porque, como también señala el libro, hay una pequeña franja de empresarios mexicanos que han sido muy beneficiados por el Tratado de Libre Comercio. Y es una pequeña franja de empresarios que tiene capacidad de exportar. Capacidad por las dimensiones de su propia empresa y por los conectes políticos. Un ejemplo es la industria de la península de Baja California, todo el Valle de Guadalupe. Todo lo que se siembra ahí, que son alimentos de altísima calidad, no se consume en México, se exporta a Estados Unidos. Y la mano de obra que utilizan es casi mano de obra esclava. Son los famosos jornaleros de San Quintín, que tenían salarios mega miserables. Entonces, aquí pagan salarios de hambre, pero venden en dólares allá en Estados Unidos. Esa pequeñísima franja de empresarios ha sido súper beneficiada con el Tratado de Libre Comercio. El resto de los mexicanos hemos sido arruinados. Los pequeños productores, los pequeños empresarios, los campesinos. Entonces, en el programa de la izquierda debería estar, ¿no?,
si nos alcanzara la fuerza, la anulación del Tratado de Libre Comercio, o si no mínimo su renegociación. Y eso lo dijo el EZ cuando se levantó en el 94, pero no lo ha vuelto a mencionar. Después del primer año, el discurso del ejército zapatista se volcó a los derechos culturales de los pueblos indígenas, y lo central, que era el Tratado de Libre Comercio, desapareció de su discurso. Pero no solo del ejército zapatista, también de López Obrador. En el 2006, en el proyecto alternativo de Nación, había un punto que era renegociar el Tratado de Libre Comercio. Y Obrador, que yo sepa, no lo ha vuelto a mencionar. Y la renegociación que proponía Obrador era nada más en un punto, uno nada más, que era que en 2008 se liberaba por completo la importación de maíz y frijol, y Obrador proponía posponer esa liberación otros 20 años. Nada más eso, era el único asunto que señalaba. En lo que yo he leído últimamente de 2012 para acá, Obrador no ha vuelto a hablar del Tratado de Libre Comercio. Entonces, cuando Trump dice que va a renegociar el Tratado de Libre Comercio, la izquierda mexicana, todo el pueblo mexicano, los de abajo, deberíamos tomarle la palabra al unísono. Claro. Sí, vamos a renegociarlo y tratar que esa renegociación sea en los mejores términos para nosotros como país. Pero la dominación ideológica es tan grande que esa pequeñísima franja de empresarios mexicanos que sí ha ganado con el TLC ya nos convenció a todos los demás, o trata, de que si se renegocia el Tratado de Libre Comercio se acaba el mundo. Denise Merkel nos lo pinta como si fuera el apocalipsis. Sí. Trump quiere renegociar el Tratado de Libre Comercio. Tendríamos que decir sí y tratar de que sea en términos favorables para nosotros. Lamentablemente, si se hiciera esa negociación, tendríamos muy poca fuerza. ¿Por qué? Porque ya dependemos hasta de nuestra alimentación de las exportaciones, de las importaciones gringas. Pero Obrador, en lugar de estarle ofreciendo su apoyo a Peña Nieto en la unidad nacional, tendría que estar diciendo, sí, vamos a renegociarlo. Vamos, adelante. Por el lado de la migración, que es con el que más nos quieren asustar. Primero, el muro ya está construido en una tercera parte de la frontera y lo empezó Bush padre. Y hoy, antier, viene el noticiero que lo sigue construyendo Obama, todavía gobierna Obama, y están acelerando la construcción del muro. Luego, la deportación de migrantes, de manera muy silenciosa, muy subrepticia, Obama deportó 2 millones. ¿3? Es el que más ha deportado. Lo que pasa es, bueno, yo sabía que hay alrededor de 20 millones de mexicanos en Estados Unidos. Es imposible que deporten 20 millones. Primera, logísticamente es imposible trasladar tanta gente. No alcanzarían los autobuses, ni los trenes, ni los aviones para trasladar 20 millones de personas. Económicamente sería una operación costosísima. Por otro lado, tampoco creo que les convenga económicamente, porque la presencia de los migrantes mexicanos baja los salarios en Estados Unidos. Expulsar 20 millones de trabajadores ilegales implicaría subir los salarios en Estados Unidos automáticamente. El ejército de reserva disminuiría. Lo que yo creo es que la deportación de migrantes va a seguir más o menos el mismo ritmo que con Obama, pero va a ser mucho más espectacular que ahora. Las deportaciones que haya van a ser más humillantes, más violentas, pero no van a ser mucha más en cantidad de lo que son ahora. Sí se van a recrudecer los ataques racistas contra mexicanos, eso es un hecho, pero están tratando la burguesía mexicana y sus medios de comunicación de generar una histeria en México como si mañana fuéramos a tener de vuelta los 20 millones de migrantes. Eso no va a suceder. Nuestro verdadero problema es el Tratado de Libre Comercio. Y ahora que pasó el Congreso de Morena, no se habló del Tratado de Libre Comercio. Y ese es el punto central, ese es el que deberíamos estar discutiendo. Ya para concluir, se plantea en el libro la posibilidad de una nueva guerra mundial, posibilidad aterradora en todos los sentidos, porque sería solamente contra China o contra Rusia, ambas potencias nucleares,
Y Trump está en una política muy agresiva contra China. Está teniendo conversaciones con el presidente de Taiwán, diciendo que está en contra de esta separación de China. Recordemos que Taiwán, en cierto sentido, se le llamaba antes la China nacionalista y la China comunista. ¿Qué papel jugaría México, me pregunto yo, en un escenario de guerra mundial? En la Segunda Guerra, México participó del lado de los aliados de Inglaterra y Estados Unidos. México combatió en el frente del Pacífico contra los japoneses. Cosa rara porque casi todos los países latinoamericanos se declararon neutrales. Pero México participó en la guerra con una posición digna. Los Estados Unidos querían tomar posesión militar de toda la península de Baja California, y el gobernador de esa península, que era el general Mujica, les dijo: no, nosotros soberanamente nos encargamos de vigilar la península. Y además Ávila Camacho, que no era tan radical como Cárdenas, dijo: ok, participamos en la guerra, pero que cesen las hostilidades norteamericanas por la expropiación petrolera. Lo que negociaron fue eso. Entonces México entró a la guerra en una posición digna y sacó provecho en múltiples sentidos. Con el gobierno tan entreguista, miope y agachón que tenemos, ¿qué papel nos tocaría en otra guerra mundial? Creo que seríamos el país que peor papel jugaría. No sé si de América Latina nada más o del mundo. Entonces, creo que como nunca, la coyuntura norteamericana mueve la coyuntura mexicana y nos pone en la agenda varios temas, varios asuntos para discutir, y tenemos que hacer un estudio de fondo de qué es lo que nos conviene como pueblo, como nación y como izquierda. Creo que tendríamos que estar exigiendo que el problema del Tratado de Libre Comercio vuelva a la discusión dentro de Morena, vuelva a la discusión en el EZ, vuelva a la discusión en los sindicatos, y tenemos que empujarlo. Y para eso una herramienta fundamental es este libro, que hay que hacer el esfuerzo de leerlo y de estudiarlo y de comentarlo conjuntamente, porque yo no he encontrado hasta ahora otro material donde se aborde tan a fondo esta situación del triunfo de Trump. Pues muchas gracias a todos. Si les parece bien, hacemos una ronda de preguntas para que podamos, pero rápidas para que den tiempo ellos de comentar, ¿sí? Entonces, Julián, dos, Juliana, tres, ok, cuatro tenemos, ¿sí? Gracias. A mí me dejan sí, cinco. Okay. Bueno, yo lo que quiero preguntar. Pero pase para que se escuche. Gracias. Con este gobierno pelele que tenemos, sumiso y agachón, ¿qué esperanza tenemos? ¿Qué tenemos que hacer la mayoría de nosotros para contrarrestar ese servilismo? Y no es del primero, porque Fox era un servilista también, igual que Calderón, Cedillo, pues todos ellos. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Gracias. Juliana, tres o cuatro. Primeramente quiero felicitarlos por esta explicación tan concisa, tan buena, tan importante para todos nosotros. Mi pregunta es: ¿qué complicaciones o qué consecuencias puede tener la relación que tiene Estados Unidos, principalmente Trump, con China y con Rusia? Vladimir Putin, con el Xi El análisis también sería un análisis histórico de lo que está sucediendo. Claro, no había
opción que entrara dentro de eso. Yo sí soy investigador itinerante, sí conozco bastantes países. Por otro lado, a mí me preocupa lo del fascismo interno, porque evidentemente la militarización de este país está dando a marchas forzadas, están los grupos aéreos transportados que han estado también en Colombia, los caiviles que vinieron de Guatemala, y el caso de China, donde también viví. Creo que los chinos son más cautos. En Sun Tzu, el arte de la guerra, hay una parte que llaman cómo atraer al tigre fuera de su frontera. El libro que ustedes escribieron es eso, cuando empiezan a mandar desde el siglo XIX estudiantes al extranjero, que es parte de esa, llamémosle burguesía nacional, llamémoslos como queramos, es parte de ese desarrollo, de ese capitalismo que yo lo he vivido, lo he estudiado durante algunos años. Y lo importante es, como decía aquí el compañero, que los jóvenes no llegan a esto. Algo que leí es la parte, no les interesa la política, y ese es el problema. ¿Cómo tratar, por ejemplo, termino pronto, como también fui deportista, por ejemplo, parte de la cuestión de la alienación del pueblo mexicano y lo de que no quieren que vengan los migrantes, porque es la fuente de divisa, y también Kissinger se los llevó porque es más fácil que paguen $200, $300 a gritar ¡Viva México! O putos, que realmente ponernos a hacer deporte. Entonces yo creo que todo ese proceso de alienación implica, y es importante, en una organización de base, porque hay una simetría en la relación. Cuando decimos hay que negociar, sí, ¿quiénes? ¿Qué fuerza tenemos? Nuestros representantes, nada más de ver los embajadores que acaban de poner ahora, o sea, ¿qué fuerza tenemos realmente como para poder? O sea, José Ángel Gurría fue uno de los artistas, está en la Organización Mundial de Comercio, que además en mi caso tiene que estar ahí. O sea, ¿qué fuerza tenemos como mexicanos, sin impulsar desde abajo, para poder imponer condiciones? Si el entreguismo no viene desde ahora, desde Bledsoe, cuando no pudo con Pancho Villa, dijo, vamos a agarrar a los mexicanos y a educarlos para que ellos tomen las decisiones a nombre nuestro. Yo sí me presento, yo he sido becado de muchos lados, pero yo soy parte del pueblo. Y esa parte lo he sido como docente, como conferencista, pero creo que eso es muy importante, que este tipo de cosas se den y que la gente no le tenga miedo a leer cosas que valen la pena. Y ya termino esto porque no se trata de hacer una presentación, pero creo que eso es muy importante, que se lean estas cosas y que se asuman cuál es el compromiso que tenemos nosotros los viejos, que este pueblo fue el que nos educó y estamos aquí. Ya mucha gente se fue, bueno, y mostrarles que hay dignidad en cierta gente para que los jóvenes sigan, porque la palabra puede convencer, pero el ejemplo arrastra. Buenas noches, muchísimas gracias. Una exposición más que brillante, tocaron todos las aristas, y vaya que aristas, de la problemática en el caso de Donald Trump. Pero mi enfoque, mi pregunta va orientada específicamente a que en México estamos controlados mediáticamente por 12 familias, a lo sumo 15. Estas familias ya sembraron en el inconsciente colectivo el repudio a todo lo que implique política. Cuando política, pues para la persona mínimamente instruida, implicaría la relación para dirimir conflictos entre personas libres en una sociedad dada. El problema es que estos medios de comunicación, y lo estuvieron tocando en varios puntos, han estado desmovilizando a la sociedad. Por un lado, el doctor Valenzuela Feijó nos invita a generar vías de movilización, y por otro lado,
tenemos los medios de comunicación de este país, todos, en su mayoría priistas, a excepción de Periódico Reforma, La Jornada, Revista Proceso, Contralínea, que bregan exactamente en sentido desmovilizador. ¿Qué podemos hacer? Maestros, y todos ellos son chilenos. Considero que esta ha sido una oportunidad en la vida porque Chile ha venido a significar un nuevo paradigma en la relación social que se establece entre los seres humanos, cuando Allende dice que su campaña debe de ser por la vía pacífica, y llegó al poder por una elección, cosa que no se había logrado hasta ese momento. Entonces, eso es un paradigma en la historia, la vía pacífica al socialismo. ¿Qué es lo que queda de ese proyecto a la fecha? Acaba de morir el comandante Fidel Castro y vemos que Cuba es el único país que ha sobrevivido a un embargo, que ha sobrevivido a un acoso constante. Vemos los problemas que tiene Venezuela, en Bolivia, etcétera, que son los experimentos, digamos, que nos pueden dar a nosotros luz sobre la vía pacífica. Y Cuba no llegó por la vía pacífica, llegó por la vía armada, y se sostiene porque tiene un ejército revolucionario que estaría dispuesto a levantarse en armas ante una invasión, una agresión del imperio. Cosa que inclusive el comandante Castro se lo dijo a Allende cuando le recomendó reconfigurar el ejército regular en un ejército popular para que su proyecto fuera viable. Hoy día asistimos a un evento en la elección de Trump en donde se cambian los elementos de juicio y los valores que tradicionalmente se venían imponiendo precisamente desde los 70s en Chile. En Chile inicia el neoliberalismo. En Chile hay un impulso para renovar los esquemas de la recuperación de la tasa de ganancia que el capitalismo venía perdiendo. Y son los Chicago Boys de Friedman los que imponen el neoliberalismo por primera vez en el mundo en Chile. ¿Qué esquema es el que estamos viviendo actualmente con la elección de Trump? Hay un proyecto, repito la palabra, de capitalismo de nuevo tipo que se pretende imponer, porque finalmente el neoliberalismo es eso, un proyecto que se impone a través de un concepto, una concepción teórica de Friedman en Chile. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy día? ¿Cuál es la caracterización más cercana que podemos encontrar del capitalismo a la fecha? Quizá me haga falta leer el libro para entender eso, pero quiero hacer la pregunta en este momento. Y la segunda pregunta, ¿cuáles son los momios? ¿Cuáles son las predicciones, vamos a decir, las posibilidades que tiene un proyecto alternativo de nación en México, que con todas las atenuantes y agravantes que se le puedan poner, como lo es el proyecto alternativo de nación de Morena, de triunfar en el 18? Desde mi punto de vista, nosotros tenemos tres signos, tres pecados capitales, el pueblo de México. Uno es ser guadalupano. Nosotros esperamos que ocurra el milagro y acabamos de ser testigos de la mayor concentración del mundo por motivos religiosos el día de antier. El segundo elemento es que somos futboleros. Nos encanta la fiesta y nos encanta el desmadre y nos encanta el relajo y siempre estamos en el cotorreo. Y el tercer signo es tener la mayor frontera del mundo con el imperio. Si en el 12, en el 6 y en el 12
no se triunfó, entre otras muchas razones, es porque el imperio no quiso. Diría yo, va a repetirse esto, y peor aún, con un gobierno como el de Trump en el 18. Estamos ante una imposibilidad material de realizar una alternancia de un nuevo régimen que, aunque el proyecto alternativo de nación no es ni mucho menos socialista, es keynesiano en su mejor conformación, en su mejor caracterización. Regresaríamos al desarrollo estabilizador de Cárdenas a Díaz Ordaz con un crecimiento del 6%, con un mercado interno, etcétera, etcétera, pero caramba, nos iría mejor. ¿Cuáles son los momios? ¿Cuáles son las posibilidades que ustedes ven ante el cambio de reconfiguración del imperio? Muchas gracias. Ok. Nos echamos rápido, pero rápidas, compañeros. A ver, van. Nada más le quiero hacer una pregunta de reflexión breve. ¿Ustedes creen de veras que vaya a poder llegar Trump al poder y a gobernar? Y segundo, ¿ustedes han visto en alguna ocasión en la historia de Estados Unidos que después de una elección siga un debate tan fuerte sobre ese personaje dentro de Estados Unidos a través de los medios de comunicación y de los miembros políticos, que sigue el acoso brutal contra él? Eso es todo. A ver, rápido, otra pregunta. Falta otra nada más. Bueno, sí. Buenas noches. Tres preguntas rápidas. Ya un compañero lo empezó a plantear. Todo el neoliberalismo se explica por el monetarismo de Milton Friedman y los Chicago Boys. Está surgiendo una nueva teoría económica. Esta es, digamos, una pregunta teórica. Una nueva teoría económica en los Estados Unidos. La segunda pregunta sería, la OPEP está modificando su política de precios. Se estima que el barril de petróleo va a quedar en $50, el barril nacional. Nos mueve en el mundo la energía del petróleo, y a la industria que más mueve el petróleo es a la industria militar. En este aspecto, la industria militar más fuerte es la de los Estados Unidos. ¿Qué papel va a jugar con Trump esta industria militar? Siendo que esta industria militar llega a absorber hasta 2.3 trillones de dólares, que a veces no son justificados en el presupuesto de Estados Unidos. Esas serían las preguntas. Gracias. La última ya, por favor. Si no, no acabamos. Perdón. Sí. Bueno, gracias. Por supuesto, felicidades por, aunque elude y niega el expositor su capacidad sintética, pero pues por supuesto que dio una muestra más que fehaciente de ello, ¿no? Gracias por ello, felicidades. Yo quisiera solamente hacer una pregunta, y esto apoyado en lo que por acá el amigo Tristán menciona como signos, el signo 3 de los mexicanos. Por supuesto que es un buen pie todo eso que él menciona, y frente a los comentarios que hace los comentaristas aquí en la presentación del libro sobre digamos, insisten dando razones más que fuertes para leer el libro, atreverse a leerlo e intentar pasar aquella posibilidad de camino árido para entender lo que ahí se dice. Yo quisiera preguntar, si fuese posible, y es una pregunta no solamente al expositor, al presentador del libro, sino a los organizadores, por supuesto aquí a Laura, con toda esta labor que realiza, si pudiésemos nosotros tomar esta primera presentación que se hace del libro como un pie para poder organizar, que nos ayudasen, y asistiríamos y ampliar este público, porque esto debe ser compartido con muchísima más gente, para que pudiese ser el pie para un seminario, Laura. Tal vez, no sabemos. Es una propuesta dirigido precisamente, pues coordinado aquí por los expositores. Gracias. Queda nada más una pregunta de Hilda, que dijo que se quería quedar al último. Pero es muy rápido. Pasa.
Buenas noches. Pues igual que mis compañeros, una felicitación muy amplia para los tres expositores. Mi pregunta va en el sentido de la que hizo el compañero. Si ustedes creen que realmente llegue a culminar el triunfo de Trump, porque se maneja ya en varios medios de que la CIA hizo una denuncia en el sentido de que la intervención de Putin en cuanto a muchos a culminar el triunfo de Trump, porque se maneja ya en varios medios de que la CIA hizo una denuncia en el sentido de que la intervención de Putin en cuanto a muchos correos, que fueron hackeados muchos correos en ese sentido, y que se iba a hacer una investigación y que probablemente eso iba a traer la caída de Trump. Es decir, al hacerle una investigación más exhaustiva, probablemente eso podría derivar en una caída, no sé si será en el mismo sentido del tuyo. Por eso, ajá. Entonces, esa era mi pregunta, reiterar la pregunta del compañero, porque eso ya se está manejando en varios medios. Gracias. Laura, ahora sí. Mire, empezando por la pregunta si Trump llegará al poder, yo creo que estamos en presencia de la posibilidad de un cambio en el patrón de acumulación. O sea, no es un cambio menor, ¿no? Y entonces, si las elecciones fueron muy complicadas y complejas, no solamente el acceso a la presidencia, sino que lo que viene después va a ser todavía más duro, más complicado, ¿no? Entonces, está por verse, hay fuerzas a favor y fuerzas en contra, ¿no? Es una pugna política, ¿no? Entonces, tampoco hay que confundir diagnósticos lo más frío que se pueda con buenos deseos, ¿no? Yo sé que toda la plana mayor neoliberal de México está rezando para que no llegue Trump al poder. Hay que pensar qué significaría en Estados Unidos, ¿no? Echar abajo al que fue elegido presidente, ¿no? O sea, por más que le tengan odio a Trump, digamos, hay ciertas cosas que hay que salvaguardar, porque ya es salvaguardar al sistema en su conjunto, más allá de las modalidades tales o cuales que puedan manifestar, ¿no? Miren, yo creo que hay algunas cosas, quisiera referirme más bien a México, pero hay algunas cosas de Trump que conviene subrayar, ¿no? Él está en sus prédicas rompiendo con buena parte de los dogmas neoliberales. Cuando él habla de protección, ¿no?, a la producción norteamericana, ¿no?, pretende elevar los aranceles a las importaciones muy fuertemente, ¿no? En este momento se me olvidó la cifra, pero es un 35%. Pretende, digamos, regular los flujos de la inversión norteamericana hacia afuera y remesas útiles. Entonces, es decir, es un modelo de regulación muy fuerte, ¿no? Ahora, la desgracia para todos nosotros es que es un modelo antineoliberal, pero por la ruta de la ultraderecha. Es un nacionalismo de ultraderecha. Por eso se habla de neofascismo, ¿no? O sea, cuando uno, como decía muy bien Jaime, ¿no?, cuando uno examina la situación de la Alemania en los años 20, República de Weimar, socialdemocracia y demás, la verdad es que uno se asusta lo parecido que era esa situación en toda Europa respecto a lo que es ahora, ¿no? Y nosotros estamos hablando de Estados Unidos, ojo, que en Europa la situación es mucho más proclive a soluciones de ultraderecha que en el mismo Estados Unidos de ahora, ¿no? O sea, los partidos ya de configuración nazi explícita, expresa, son mucho más fuertes y están a punto de ganar los gobiernos en distintos países de Europa, ¿no? O sea, esto puede asemejar un efecto de carambola que puede ser fuerte. Ahora bien, yo quisiera decir dos o tres cosas en este contexto sobre México, ¿no? Y creo que no hacemos bien si nos colgamos del TLC, ¿no? El TLC no es la piedra maestra ni a favor ni en contra, ¿no? Es una resultante de cosas previas. Y entonces también nosotros, en vez de estar lloriqueando y pedirle a Estados Unidos que nos resuelva el problema ocupacional acá,
¿cómo es posible que no le den empleo a nuestros compatriotas? No, la responsabilidad más mínima y elemental de un país es darle ocupación a sus connacionales, ¿no? Me parece el colmo que le estemos alegando a los gringos que ¿cómo es posible que no le den empleo a nuestros trabajadores, ¿no? El colmo es que le tengan que dar ellos empleo a nuestros trabajadores, ¿no? ¿Y por qué se van? Como bien lo dijo el compañero, o sea, se van por aquí y nadie les da la ocupación. Entonces, el punto es, si nosotros, ¿con qué modelo vamos a reemplazar al esquema neoliberal? En México, ¿no? En México, ¿no? Y entonces, miren, no creo que en México estén las condiciones dadas ni remotamente, por lo menos a corto plazo, porque cuando hay este tipo de conmociones, lo que parece imposible, de repente en un 2x3 parece posible, ¿no? Siempre y cuando nosotros estemos trabajando políticamente, como bien apuntaba Jaime, ¿no? O sea, si no hay trabajo, digamos, político a fondo, ¿no? Preparando a la gente, sobre todo a la juventud, no va a pasar nada acá. Pero miren, suponiendo, digamos, que no estamos en presencia de una posibilidad de pasar a una alternativa socialista. En México es 10 veces más difícil, no solamente por la cercanía interna, sino que por tamaña frontera que tenemos. Con muros sin muros está complicado. Digamos, no van a dejar que en su patio trasero emerja un país socialista, está complicado, ¿no? Bueno, y México no es Cuba, ¿no? Entonces es más complicado. Entonces, el punto sería, ¿con qué vamos a reemplazar este modelo? Y yo creo que cualquiera sea la alternativa, si no tienes un fuerte proceso de industrialización, es imposible salir de este pantano, ¿no? ¿Y qué significa un fuerte proceso de industrialización? No solamente recuperar lo que se había logrado hasta más o menos 1970, 1976, había un proceso de industrialización fuerte que se vino prácticamente abajo casi en su conjunto en los últimos 30 o 40 años, ¿no? Pero digamos, tienes que desarrollar con mucha inteligencia una industria muy fuerte. La pregunta es, ¿cómo la vamos a desarrollar? No es cosa de decirlo en el papel, ¿no? O sea, y entonces, ¿y qué significa? ¿Cuáles son las implicancias de esto? Digamos, tú no puedes desarrollar una industria fuerte sin protección arancelaria. Lo hizo la Inglaterra, la Isabel I, en esos viejos tiempos. Estados Unidos nada menos que hizo una guerra civil, ¿no? El norte, digamos, que era el norte industrial, necesitaba protección para no ser comido por las importaciones que venían de Inglaterra, ¿no? O sea, hubo una guerra civil para meterle aranceles y todo ese tipo de cosas. Y hasta hace unos 20, 25 años atrás, todavía los aranceles norteamericanos eran mucho más fuertes que la media de América Latina, ojo, ojo, ¿no? Ahora último la han ido reduciendo, ¿no? Pero bueno, pero además cuando tú eres fortachón, ¿para qué necesitas apoyo de la mamá? O sea, los que necesitan apoyo de la mamá son los chiquititos, los pequeñitos, nosotros somos chiquititos y pequeñitos. Sí. O sea, entonces, sin protección, sin un fuerte apoyo estatal, es absolutamente imposible el desarrollo de la industria que necesita el país. ¿Para qué lo necesita? ¿No? Para elevar los niveles del producto y sobre todo elevar los niveles de la ocupación. Y no ocupación, digamos, de estos pobres compatriotas que andan así con un carrito vendiendo cualquier cosita, chicles y demás, ¿no? Eso es una grosería. ¿Hasta cuándo nos meten el dedo en la boca con las pymes, entonces boleceras, ¿no? O sea, hay que desarrollar la gran industria, las grandes empresas, y si van a ser monopolios hay que controlarlas o con propiedad estatal, no hay de otro, ¿no? Y esto no significa socialismo, ojo, propiedad estatal no significa necesariamente no. Y si cualquiera que uno revise, digamos, los últimos ejemplos de desarrollo capitalista fuerte, la India, China, más hacia atrás Japón, etcétera, Corea, ¿no? Entre medio, han tenido políticas de gran regulación, pero en función de la inversión productiva, en función del desarrollo industrial, ¿no? Y esas son las cosas que nosotros tenemos que empezar a manejar, ¿no? Primero crear la industria, primero generar ocupaciones productivas y después no repetir las tonterías que hizo Maduro en Venezuela, incluso Chávez, ¿no? O sea, repartir antes de producir. Esa es una vieja tontería de cierta izquierda más o menos populista, ¿no? O sea, si tú quieres mejorar la distribución del ingreso, quieres generar ocupaciones productivas y generar producción interna de los bienes. Y eso significa intervención estatal fuerte, inteligente, no para fomentar la corrupción y cosas por el estilo, ¿no? Fíjense que estoy acordando de Corea, gran potencia industrial ahora. Corea hacia 1900, después de la guerra, tenía un nivel de ingreso per cápita, ¿saben? Equivalente aquí en América Latina al de Bolivia. Casi parecido al de Haití. ¿Qué es lo que es Corea ahora, ¿no?
Pero en Corea, digamos, hasta hace unos 5 o 10 años atrás, la intervención estatal fue brutalmente fuerte, pero en favor del crecimiento, en favor de la productividad. Por eso se desarrolló el capitalismo de Corea del Sur, ¿no? Incluso, digamos, hubo gobiernos muy autoritarios que le decían, te vamos a ti industrial grande, ¿no? Te vamos a dar todo el apoyo necesario, en términos de apoyo tecnológico, aranceles, subsidios y demás, a cambio de que cumplas estas metas de exportación. Si no las cumples, a la cárcel, y más de uno se fue, digamos, lo fusilaron, ¿no? Bueno, no digo que, digamos, tengamos que pedir a nuestro país, digamos, que empiece a fusilar a los empresarios que no cumplen con las cosas, pero lo que sí hay que tener claro, digamos, es que el desarrollo industrial fuerte, que es el que necesita el país para salir del marasmo en que estamos metidos, significa intervención estatal inteligente, sólida, no corrupta, en favor del crecimiento. Y eso no creo que lo tengamos muy claro en la izquierda. Entre unas cosas, por ejemplo, tú necesitas una política fiscal que empuje a favor de la inversión, a favor del crecimiento. Y esa política fiscal tiene que ser de gasto público expansivo. ¿Ustedes creen que si respetamos la autonomía del Banco Central se va a poder hacer eso? No, está generando las condiciones de un conflicto terrible entre el Banco Central, que se dice que tiene que seguir siendo autónomo, la tontería más grande que he escuchado en los últimos tiempos, respecto a una política fiscal que tiene que ser expansiva, ¿no? Entonces, o sea, no te puedes poner piedritas en el camino antes que hayas tomado el gobierno, no hablo de poder, ¿no? Entonces, yo creo que frente a los desafíos que plantea la situación mundial, tenemos que ser más claros, más precisos, más rigurosos en cuáles son las salidas reales y asumir esas salidas como, digamos, los puntos en los cuales hay que hacer propaganda, hacer conciencia en la gente, que sí, es verdad que existe otro camino, y es un camino, digamos, en el cual nos van a decir, ustedes son estatistas, intervencionistas, que eso ya fracasó. Siempre nos dicen eso, y el drama es que nosotros nos tragamos eso. Pero ¿quiénes nos están diciendo que ese camino fracasó? Cuando ese camino se trató de implementar en México, el país crecía al 6%. Cuando se rompió con ese camino, los modelos y demás, estamos creciendo al 2,5%, ¿no? Entonces, ¿qué es demagogia? Si crecer al 6-7% es demagogia, yo me declaro a favor de los demagogos, ¿no? Y no a favor de estos sucesores de Limantur, ¿no? O sea, cuando Limantur, digamos, hace poco leía, ¿no? Digamos, bueno, Quiltro del Imperio decía, se aprueba una ley, digamos, por Porfirio, ¿no? No por Muñoz Ledo, sino que el Díaz. Digamos, Limantur dice, roguemos a Dios una ley sobre inversión extranjera, ¿no? Que los capitales lleguen, ¿no? Si Dios no nos concede este honor de que los capitales extranjeros lleguen, México no tiene por lo que viene. A partir de mi historia de vida, pues, viví el golpe de Estado de Chile, salí exiliado a Italia y me tocó vivir un golpe frustrado en Italia en el año 74, en septiembre. Me fui a vivir a Yugoslavia 7 años y ya desapareció el país. Pero lo más importante es esto. En 1980, en el censo último que yo viví ahí en Yugoslavia, ante la pregunta ¿de qué nacionalidad era usted?, el 90% de los jóvenes decía yugoslavo, no decía croata, esloveno, macedonio. Esto es muy importante. ¿Cómo es posible que esa conciencia se haya destruido a tal nivel de provocar una de las más feroces guerras que ha conocido la humanidad en el último tiempo? Si alguien me hubiese dicho, yo salí el 82 de Yugoslavia, si alguien me hubiera dicho lo que iba a pasar, yo le diría, mira, si yo te dijera que en 3 años más
los yucatecos van a salir a matar a los de Campeche, o los chapanecos a los de Quintana Roo. Pues me dirían, está loco. Pero ¿por qué esto sucedió? Mi explicación: porque igual que la Alemania nazi, hicieron miserable a la gente. O sea, hay una crisis económica, hay una inflación en Yugoslavia que alcanzó el 35.000% anual. Uno no puede dimensionar esta cifra. Mis amigos me contaban que les pagaban en las empresas por lo menos 5 veces al día. Y afuera estaba la familia que apenas le pagaban, ya más que eran fardos de billetes, tenían que ir corriendo a comprar algo, cualquier cosa. Se destruye la vida social, se destruyen todas las instituciones. Es muy fácil provocar la bestialidad humana. Eso es lo que más me asusta en términos generales. Por eso que digo que me asusta lo que viene. También me asusta la posibilidad de que triunfe políticamente el Obrador. ¿Por qué? Porque va a generar un movimiento emergente social de tal magnitud. Lo vivimos en Chile con Allende. Que desbordó toda posibilidad de organización. A pesar de que en Chile había una clase obrera muy organizada, partidos políticos muy eficaces, está la explosión social contenida por la esperanza de un nuevo régimen que la gente no espera, no tiene paciencia para reclamar sus derechos. Entonces eso sí que me asusta. ¿Por qué? Porque políticamente no tenemos esa capacidad de canalizar esa demanda por siglos contenida, por una lucha por una vida mejor y con mayor dignidad. Entonces, para eso tenemos que estar preparados, ¿no? Entonces, por eso que veo, tenemos que estar preocupados. Pero también tenemos que ser capaces de leer los signos que advierten una enorme vitalidad. A pesar de este dominio que parecía absoluto neoliberal, surgen y resurgen las iniciativas libertarias. Porque está en la naturaleza misma del hombre y en su historia social, de que el hombre quiere ser libre, de que él quiere luchar por una vida mejor para él y para su familia. Y el capitalismo no se la va a dar. Entonces, hay que tener esperanza, porque sin esperanza, pues no podemos concebir un futuro mejor. Y con esto termino
tratar de explicarme por qué los jóvenes no están con los cerdos. Los jóvenes son apolíticos por tremenda eficacia de la actividad política de la clase dominante, que margina cada vez más a mayores segmentos de la población del ejercicio del poder. Esa es la habilidad del sistema. Ellos mismos que dominan, que practican la política del despojo, son los que han convencido a las mujeres, amplios sectores de mujeres, ¿no? Rechazan la política, los jóvenes, las capas medias. Ya esa es la cosa más importante, ¿no? Y gracias por su pregunta, pues compartimos solo la misma inquietud y preocupación por luchar por un mejor futuro para México. Rápidamente yo quisiera continuar con el tema que trató el doctor Jaime, los jóvenes. Yo soy profesor de bachillerato. Generosamente Pepe me llamó dirigente, pero soy activo en mi sindicato y tengo mucho contacto con los jóvenes como profesor de bachillerato. ¿Qué veo en ellos? Primero, una profundísima desesperanza. Saben que su futuro es negro y tienen la sensación de que no lo pueden cambiar y que no pueden luchar contra él, que es inevitable, que es una fatalidad. Por eso en buena medida no se acercan a la política, esa desesperanza que les han enseñado. En particular yo había notado, y creo que no soy el único desde hace mucho, que por ejemplo Morena, la mayoría de sus simpatizantes son personas mayores, de 40 para arriba, digamos. ¿Y dónde están los jóvenes? Los que no están hundidos en la desesperanza y el individualismo, los que sí les atrae la política y no en el sentido de trepar, que lamentablemente hay de esos en el PRD y en Morena, jóvenes que dicen de aquí a 15 años voy a ser diputado y cada acción que hacen va en ese camino. Los que sí tienen ganas de luchar no se sienten atraídos por Morena. Los jóvenes que todavía creen en cambiar el mundo no les atrae el discurso moderado de Morena, les atraen discursos más radicales. Quizá no sean muy profundos, quizá no sean muy estructurados ni muy coherentes, pero otro tipo de opciones como el anarquismo, que no es el anarquismo de los años 30 en España, sino una cosa un tanto extraña y difusa, el discurso zapatista, cosas un tanto utópicas como crear comunas. Eso es lo que les atrae a los jóvenes. Los jóvenes, con la energía que tienen, no se sienten atraídos por Obrador cuando dice que él va a apoyar a Peña Nieto en la unidad nacional. Eso no les atrae, eso no los mueve, no los apasiona. Y creo que también en parte por eso, pasando un poco al lado de Estados Unidos, es que perdió Hillary Clinton. Hillary Clinton no apasionaba ni entusiasmaba a nadie. ¿Y a su marido? Sanders sí apasionaba a la juventud. Bernie Sanders sí despertaba esperanzas, sí movía emociones. Y yo desde que vi que el candidato demócrata fue Hillary, dije, va a ganar Trump, porque Hillary no tiene nada que ofrecer más que más de lo mismo de lo que la gente venía huyendo, y Trump sí ofrecía algo diferente. Otra cosa hubiera sido la elección presidencial de Trump contra Sanders. Y hablando de guadalupanismo, yo sí rezaba todos los días porque el candidato demócrata fuera Sanders, pero no se me hizo. Muy rápido para terminar, dos cosas. A mí me resulta
indignante, me hierve la sangre ver cómo ahora los nuevos héroes nacionales son los valientes empresarios gringos que desafían a Trump y siguen invirtiendo en México. Así nos lo pinta la televisión. Peña Nieto pone el logo de Walmart junto a la bandera nacional y felicita a Walmart porque va a seguir invirtiendo en México a pesar de las amenazas de Trump. Walmart, que además da empleo precario, empleo inestable, empleo mal pagado, casi esclavizado, que no es una empresa productiva, es comercio. Esos son los nuevos héroes nacionales, las empresas gringas que siguen invirtiendo en México. ¿Qué tan sometidos estamos que ahora nos pintan a ellos como los grandes héroes? Por último, en cuanto a las similitudes con la Alemania nazi, la Alemania de los 30, y con la pregunta que hacían de si Trump va a poder tomar posesión, yo estoy de acuerdo en que le impidieran a Trump llegar. A mí me parece casi imposible, porque no ha habido, que yo sepa, gobierno más estable desde su independencia que el de Estados Unidos. Nació con dos partidos, demócrata y republicano, hace 2 siglos, y sigue con esos mismos 2 partidos. Presidentes gringos que no terminen su mandato, Roosevelt porque se murió, o Truman, ¿no? Truman, Nixon por un escándalo de corrupción y Lincoln porque lo mataron. Pero Kennedy. Son contados. Realmente ha sido muy estable el sistema gringo. Lo común es que los presidentes terminen su mandato, no como en otros países que cambian de presidente cada año, porque los derrocan. Entonces no pueden darse el lujo de perder esa estabilidad los gringos. Imagínense que no permitieran a Trump llegar a la presidencia. Se rompería el mito de que son un país civilizado. Eso solo pasa en países bananeros, no en los Estados Unidos. No van a jugarse esa carta. La otra, la diferencia que yo creo importante respecto a Italia o Francia es que Hitler, Mussolini eran demagogos de derecha, populistas de derecha, con un apoyo masivo, pero tenían aparte una organización propia muy compacta, violenta, paramilitar. Mussolini los camisas negras, Hitler pardas, Hitler el partido nazi, y Trump no lo tiene. Aunque hay muchos dementes en Estados Unidos dispuestos que si Trump les dice organícese mañana, lo hacen. Tiene ahí disponible la materia, y aparte en un país donde conseguir armas es como conseguir chicles. Si se profundiza la ruptura de Trump con el Partido Demócrata, es posible que surja una organización propia de apoyo a Trump. Es así de corte netamente fascista, fanáticos, armados, racistas, y nos puede llevar por un camino terrible, donde ahora sí los mexicanos, los centroamericanos serían blanco de una persecución criminal, más de lo que ya lo son. Entonces, para concluir otra vez con lo de los jóvenes, los pocos que sí quieren cambiar el mundo, no los entusiasman los discursos moderados, los entusiasman los discursos radicales, solamente que debería ser un discurso radical coherente y atemperar un poco ese ímpetu de la juventud, ¿no? ¿Con qué? Con la inteligencia estratégica. Si queremos atraer a los jóvenes, hay que ponernos un poquito más radicales. Poquito, no mucho. Gracias. Bueno, pues ya damos por concluido. A ver, maestro. Laura, se nos olvidó que alguien dijo que si podíamos seguir la discusión. Por cierto que sí, porque esto no es una cosa de individuos y de personas, sino que o hacemos la discusión colectiva o nos va como en feria, ¿no? Exacto. ¿Ok? Entonces, a la orden, digamos, para lo que a través con Laura podemos llegar a todo, ¿no? Gracias, doctor. Gracias a ustedes, ¿no?